Cuando un periodista, o como nosotros, un grupo periodístico, empieza a pensar sobre qué hablar, lo hace buscando diferentes motivaciones. La motivación quizás más importante tiene que ver con lo real, con lo que sucede. ¿Qué es lo que hace un periodista? Ve qué sucede en lo real y lo transforma en realidad. Lo transforma, como en este caso nosotros hoy, en un informe periodístico. Es real que la Argentina tiene una grave deuda con su entorno en lo que tiene que ver con deforestación. Para que te des una idea, según algunos estudiosos de este tema, Argentina está talando algo así como 20 canchas de fútbol cada 2 horas. Cada 2 horas estamos talando lo que significaría 20 canchas de fútbol en árboles. Bueno, después no nos quejemos por inundaciones, por cambio climático, por lluvias abundantes en poco tiempo, por calores o fríos rigurosos. El árbol cumple una función social, que lo vamos a ver en las conclusiones de hoy, por demás de importante, y nosotros no apelamos a esa importancia que tiene. Esto es un hecho cultural, evidentemente es un hecho cultural. Hay enormes sectores que están privilegiando más un presente económico que la salud del presente y el futuro de nuestra tierra y de nosotros mismos. Pero cuando el hecho cultural sobrepasa la realidad, tiene que haber marcos legales, normativas. ¿Tiene leyes argentinas? Sí tienen, pero no se implementan, no se cumplen, o a veces no tiene la posibilidad de tener inspectores que puedan inspeccionar que esto así suceda. La Ley de Protección de Bosques Nativos es del año 2007. No solo no se cumple, sino que no tiene presupuesto, o el presupuesto que tiene es ínfimo. Por eso estamos hablando hoy sobre este tema, sobre el desmonte en la Argentina. ¿Querés saber por qué es tan importante la forestación para aplacar el cambio climático? En pocos minutos te lo simplifica Luis Dopazo. Un árbol refresca en un año lo que refrescarían 10 equipos de aire acondicionado grandes, un solo árbol adulto. Aquí en este contexto que estamos viviendo ahora en este momento en el programa, tenemos un pulmón verde que hay que defenderlo, cueste lo que cueste, los santafesinos tenemos que defenderlo. Este parque federal de 21 hectáreas nos permite una oxigenación a toda la ciudad. El ser humano, un adulto, necesita 7 árboles grandes por día para que generen el oxígeno que consume ese adulto durante ese día. Así que imagínense ustedes el déficit que estamos. Por otro lado, también como reemplazantes retardadores de lluvia sirve un árbol. Todo lo que cae de la superficie del árbol, la lluvia, 25% queda retenida entre las hojas y las ramas. O sea, de caer 10 milímetros en la superficie de un árbol, llegaría al suelo nada más que 7,5 milímetros. El resto queda contenido en el árbol. Imagínense todos ustedes una ciudad cubierta de árboles, no necesitaríamos grandes conductos para evacuar esas precipitaciones tan intensas que tenemos. La falta de reglamentación parece que es el problema. Sin embargo, existen leyes, pero no se ponen en práctica. Falta de presupuesto o complicidad política. Esa es la gran falencia que existe. La provincia de Chaco es uno de los casos emblemáticos de los últimos tiempos. La Ley 7775, que prohíbe por 4 años la explotación forestal en tierras de reservas indígenas, fue vetada por el gobernador Domingo Pepo bajo la presión de las grandes madereras. La ley, autoría del diputado Orlando Charole, había sido sancionada en marzo de este año por la legislatura y propiciaba la protección, recuperación y el mejoramiento del bosque nativo en los territorios y tierras reservadas a los pueblos indígenas, prohibiendo actividades de deforestación, desmonte y explotación forestal. La Ley 7775 también encomendaba a la Subsecretaría de Recursos Naturales del Ministerio de Producción, conjuntamente con la Dirección de Bosques, la realización de un inventario forestal en estos territorios y reservas indígenas, para reflejar la cantidad de recursos forestales existentes y no explotados a la vigencia de la ley. Como dijimos en el comienzo, los estados cómplices tienen mucho que ver en estas historias y nuestra provincia no es la excepción en cuanto a falta de cuidado de su ecosistema. Yo digo que tenemos una ollita. Haber talado la selva que había en esta región es lo que ahora hace que tengamos 52 grados en enero. Me parece un disparate hablar de esa temperatura, pero la hemos tenido.
es medio hervor, es un poquito más de medio hervor. Y te construyeron la ollita. Y además, como no está más, el río ya no tiene regulaciones, porque aunque no hubiera la selva original, había mucha vegetación que hacía control de las escorrentías superficiales del agua antes de que lleguen al río. Y esta es otra modalidad que los vegetales tienen para regular el ciclo hídrico, porque también disminuyen la velocidad con que crecen los ríos. Pero de un día para el otro y en muy poquitos años se taló una superficie impresionante para sembrar monocultivos y eso se perdió. Entonces ahora va derecho al río. Otro caso con repercusión mediática en el último mes involucra al director técnico de la selección argentina. Un grupo de familias del Chaco salteño acusó a Gerardo Tata Martino de comprar sus tierras y tramitar una autorización de desmonte para venderlas con el permiso otorgado. El conflicto comenzó en 2010 cuando Martino compró junto a 3 socios lotes de la finca El Totoral, ubicado en el departamento Rivadavia, en Salta, en una de las zonas más pobres del noroeste argentino. Son más de 5.000 hectáreas en total, pero allí vive desde hace 120 años la familia Rea y otras 30 familias que usan esos terrenos para pastoreo. Al parecer, el Tata Martino compró los terrenos de buena fe, sin saber que había gente viviendo, y afirma que su objetivo no es explotarlos, sino hacer negocio inmobiliario. Sin embargo, antes de intentar venderlos, Martino y sus socios consiguieron del Ministerio de Ambiente de Salta un permiso de desmonte sobre 1.825 hectáreas. El director técnico asegura que desde el principio el gobierno de Salta le recomendó que obtenga la autorización para arrasar con los bosques nativos antes de ofrecer los terrenos, porque así es más fácil conseguir un comprador. ¿Cabe alguna duda que en el entramado político-económico lo que menos importa es la problemática de desmontes? Tierras devastadas y desalojos a comunidades campesinas y originarias son moneda corriente en todo el territorio del país. Quienes pagan los costos son los que menos tienen. Greenpeace estima que el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, habilitó la deforestación de unas 120.000 hectáreas que están protegidas, casi un tercio del total de los bosques nativos destruidos en Salta desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007. Cuando vemos las imágenes que la producción periodística puede buscar para el informe, ahí creo que nos damos cuenta de lo terrible que es la situación. Lo que acabamos de ver demuestra claramente cómo enormes hectáreas, parcelas de bosques nativos se transforman en desiertos, con lo que significa ello para el medio ambiente. Y como bien decíamos en la presentación de esta segunda parte del informe, cuando el marco cultural sobrepasa el interés común, ahí debe actuar el marco normativo, la ley que, como vimos, está, como se dice en la tribuna muchas veces, hecho para la gilada, porque no se cumplimenta, no tiene presupuesto, no tiene quien la pueda controlar. Entonces, claro, aparece el marco normativo que dice, la ley está, nosotros cuidamos el medio ambiente, pero después la situación sigue igual, o como bien veíamos hoy, se empeora. Un grupo de argentinos, y entre ellos santafesinos, estuvieron el 7 de junio en los tribunales federales de Buenos Aires haciendo una presentación judicial contra el SENASA. El SENASA es el organismo que debe controlar, regular la calidad de los alimentos. ¿Quiénes estuvieron? Bueno, el grupo de Madres de Ituzaingó, líneas fundadoras, encabezadas con Sofía Gatica, el Centro de Protección a la Naturaleza, en este caso nuestro amigo Carlos Manesi, de aquí de la ciudad de Santa Fe, el doctor Medardo Ávila Vázquez, como integrante de la Red Sanitaria y de Médicos de Pueblos Fumigados, el grupo de abogados de Pueblos Fumigados.
Bueno, entre ellos un grupo de personas reconocidas a nivel nacional e instituciones diciéndole al juez que le obligue al SENASA a hacer los análisis de riesgo en aquellos alimentos que tienen glifosato. Como vos sabés, hace mucho tiempo que se viene diciendo que el glifosato es perjudicial para la salud, pero además la Organización Mundial de la Salud el año pasado dijo que es un alimento potencialmente cancerígeno. Ante esa terrible y tremenda manifestación, ¿qué es lo que hacen los organismos como el SENASA? Parece que nada. Por eso estuvieron en los tribunales federales. Te presentamos ahora el video donde los denunciantes, los actores civiles justamente comentan cuál es esta iniciativa. Estamos exigiendo al SENASA para que proceda a la apertura de análisis de riesgo, que es un trámite administrativo que iniciamos el año pasado, una negativa del SENASA por considerar de que el glifosato no representa ningún riesgo para la salud, con lo cual, bueno, nosotros ahora estamos impugnando esa decisión ante la justicia, con todas las pruebas que hay en contra del glifosato, y exigiendo justamente a la justicia para que le ordene al SENASA a esa apertura. Lo que estamos haciendo acá es reclamar la protección del derecho a la salud de la gente, porque Argentina es el país que más glifosato usa en el mundo. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el glifosato produce cáncer. Nosotros hemos certificado el aumento de los enfermos de cáncer en los pueblos fumigados de la Argentina, y el SENASA es cómplice de lo que está, del genocidio que está pasando en el interior del país, y como ha rechazado todos los planteamientos que nosotros hemos hecho administrativos, ahora venimos con los compañeros de las madres de Ituzaingó, con el CEPRONAT, con los abogados de pueblos fumigados, a exigirle a la justicia que tiene que priorizar el principio precautorio y defender el derecho a la vida y a la salud de la población, y que dejen de utilizar ese veneno que Monsanto está esparciendo en nuestro país. Nosotros somos consecuencia del modelo instalado en la Argentina, somos los damnificados, y bueno, y como por eso estamos acompañando a la causa, ¿no? El 33% de la población de Barrio Ituzaingó tiene tumores y cáncer, y el 80% de los niños tiene agroquímico en la sangre. Entonces estamos hablando de que la gente se está enfermando, todos miran por otro lado, y lo peor, que están naciendo los chiquitos con malformación, ¿no? Nosotros hemos visto chiquitos con 6 dedos, sin el maxilar, sin el huesito de la cabeza, con malformación del riñón. Y esto que nos está pasando a nosotros en Barrio Ituzaingó, está pasando en Malvinas Argentina, está pasando en Montecristo, está pasando en todo Argentina y en América Latina. Acá hay que decir que el gobierno es cómplice, porque no vamos a echar la culpa solo a las corporaciones, porque las corporaciones, si bien son las que nos dañan, el gobierno es cómplice del modelo que está instalado acá. Entonces nosotros pedimos que se hagan cargo y que paren porque está la vida de nuestros hijos, y cada vez nosotros tenemos que ver que es como una ruleta rusa, estamos a ver a quién le toca. Nosotros ya no queremos que nos toque. A mí me tocó, no quiero que me vuelva a tocar y no quiero que toquen a nadie. Sí, me parece importante también poder señalar que otro de los pedidos que venimos a hacerle a la justicia es que dentro del procedimiento de apertura de análisis de riesgo estamos solicitando que la justicia obligue al SENASA a abrir una instancia de participación ciudadana. Concretamente estamos pidiéndole a la justicia que obligue al SENASA a aplicar la Ley General del Ambiente, y concretamente convoque a audiencia pública a todos los ciudadanos para que sea efectivamente esa instancia donde realmente se dé la discusión de fondo respecto al glifosato. Creemos que es una instancia absolutamente democrática y participativa que los argentinos nos estamos debiendo, y que, aclaro, el SENASA reiteradamente viene aprobando todos estos productos, no solamente agrotóxicos, sino organismos genéticamente modificados, sin ningún tipo de participación ciudadana, cuando hoy en la Argentina rige una ley general del ambiente, que es la que precisamente nos garantiza esa herramienta, ese elemento de participación. Así que ojalá que tengamos buena recepción de la justicia, y de una vez por todas podemos ir a discutir al SENASA como nosotros queremos y nos merecemos, con todos los elementos técnicos y científicos que tenemos a nuestro favor, para demostrar no solamente el impacto que produce el uso masivo de agrotóxicos. Estamos hablando de más de 300 millones de litros al año que se esparcen en la Argentina de estos productos, así que creemos que en esa instancia vamos a poder demostrar no solamente los efectos que producen los agrotóxicos en la salud, sino también en el ambiente.
Habrá que esperar qué es lo que sucede con esta presentación judicial que se llevó a cabo el 7 de junio en los tribunales federales en Buenos Aires. Un juicio por un lado concreto al SENASA y por otro el juicio ético que se viene haciendo ya hace mucho tiempo, en este caso a la figura del glifosato. El informe de hoy está hablando sobre deforestación, lo que vimos en las dos partes, tanto en este bloque como en el bloque anterior. Y la luz amarilla, Raúl, está vinculado con esto porque están pidiendo que se cumplimente con una ley, creo que es la 26.331. Así es, esta ley es la ley de bosques, más conocida así, que lo vimos en el informe, se aprobó allá por el año 2007, pero le falta presupuesto. Esa es la excusa que ponen los gobiernos para que se aplique. Entonces lo que exigen varias organizaciones, entre ellas Greenpeace, es que se incluya en el presupuesto del 2017. A ver, hay una ley y eso es bueno, pero no hay presupuesto para cumplirla. Por eso no es ni luz roja ni luz verde, está a mitad de camino y es la luz amarilla del día de hoy. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace Argentina y la Fundación Vida Silvestre Argentina solicitan al Gobierno Nacional que el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2017 incluya el financiamiento necesario para la constitución total del Fondo Nacional para que el enriquecimiento y la conservación de los bosques estén previstos por la Ley 26.331. Entre 2010 y 2015 se otorgaron 1.239 millones de pesos para la conservación de bosques nativos. Se deberían haber entregado 14.750 millones correspondientes. Son muchos los motivos por cuales las organizaciones se unen a esta causa y así lo expresan. En primer punto, dicen que hay que bregar por el cumplimiento de la legislación vigente que forma parte de los deberes de los funcionarios públicos. El segundo punto es la recepción plena de los fondos previstos por la ley por parte de las diferentes jurisdicciones que sancionaron sus leyes de ordenamiento territorial de bosques nativos, que es un derecho insoslayable que debe cumplir el esquema federal. Punto 3. Con el adecuado financiamiento, las autoridades de aplicación provinciales podrán cumplir con las compensaciones a los titulares de las tierras de bosques nativos que realicen tareas de conservación y uso sustentable. Como sucede muchas veces en este tema y en otros, una cosa es lo que se dice y otra es la que se hace. Por eso, como vimos en el informe de hoy y en repetidas oportunidades, Argentina tiene una política nefasta con respecto a la deforestación. Se están talando árboles a un promedio 5 veces más que el promedio mundial. Sin embargo, las voces de nuestros funcionarios en los estrados internacionales dicen otra cosa, ¿no? Para afuera se planifica todo, pero para adentro se hacen muy pocas cosas. Porque el año pasado, en el encuentro que se realizó en París, allá por diciembre, en la conferencia del cambio climático, se comprometieron varios gobiernos, entre ellos el nuestro, a que la Argentina deje de deforestar. Parece que estamos haciendo todo lo contrario. Bueno, ojalá que eso que se dice se cumplimente, no se haga. Ojalá, es un deseo. Y mientras eso no ocurra, vamos a seguir, al menos desde nuestro humilde lugar, denunciándolo. Mire, estamos terminando el segundo bloque, pero nos queda la agenda, nos quedan las conclusiones, nos quedan los recomendados de Julia Porta, mucho material después de este pequeño corte. Marcelo Jiménez Turismo presenta Vacaciones de Invierno, con la programación más completa y al mejor precio. Viví el noroeste como nunca imaginaste. Déjate deslumbrar por sus atractivos y coloridos paisajes. Recordá que podés consultar todas nuestras salidas en nuestra web www.marcelojimenez.tour.ar o en la revista de Cable Video.